Hola a todos y bienvenidos a ROSMED. Una vez más vamos a estar resumiendo los capítulos del libro de farmacología de Katsu. Hoy vamos a hablar del capítulo 27, relajantes del músculo esquelético. Entonces, lo primero que vamos a mencionar, que los fármacos, en este caso que afectan la función del músculo esquelético, se van a dividir en dos grupos terapéuticos principales. Vamos a tener en primer lugar los bloqueadores neuromusculares. Estos van a ser medicamentos usados principalmente en cirugías y en unidades de cuidados intensivos para producir parálisis muscular. Esto es útil para, por ejemplo, facilitar procedimientos como la intubación endotraqueal, que básicamente es esa inserción de un tubo en la tráquea para la respiración asistida, y también para mejorar las condiciones en la cirugía. Estos fármacos van a funcionar bloqueando la transmisión de señales en la placa terminal neuromuscular, que es la zona donde el nervio se comunica con el músculo para poder provocar la contracción. En segundo lugar, vamos a tener los espasmolíticos y también los antiespasmódicos, que estos básicamente se usan para reducir la espasticidad, es decir, la rigidez muscular, en condiciones dolorosas, por ejemplo, como el dolor crónico de espalda o también la fibromialgia. Actúan principalmente a nivel del sistema nervioso central y por ello también se les conoce como relajantes musculares de acción central. Ahora, un fármaco importante que también se menciona aquí es el dantroleno, que básicamente este medicamento se utiliza principalmente para tratar la hipertermia maligna, una rara complicación que puede surgir durante la anestesia y que genera una elevación peligrosa de la temperatura corporal. Bueno, en el libro se nos menciona una historia breve de lo que vendrían a ser los bloqueadores neuromusculares. Nos mencionan que en el siglo XVI los exploradores europeos en América del Sur notaron que los nativos de la Amazonía utilizaban un veneno llamado curaré en sus flechas para cazar. Este veneno causaba parálisis en los músculos de los animales, lo que facilitaba la captura. Hoy en día lo conocemos como la D-tubocurarina, que básicamente es el compuesto del curaré, y este hallazgo ayudó a desarrollar versiones sintéticas que se emplean hoy en día en la anestesia para bloquear la función neuromuscular de forma controlada. Ahora sí, mencionemos cuál es la función neuromuscular normal. Para entender cómo funcionan los bloqueadores es importante entonces entender cómo el músculo normalmente se contrae. Entonces, en primer lugar tenemos que mencionar la transmisión neuromuscular. Cuando un impulso nervioso llega al nervio motor, se va a liberar un neurotransmisor llamado la acetilcolina. Ahora, luego de esto, la acción de la acetilcolina va a ser la siguiente. La acetilcolina va a cruzar la sinapsis, es decir, entre el espacio que es el nervio y el músculo, ¿no? Y ahí se va a unir a los receptores nicotínicos en la placa terminal motora del músculo. Esta unión va a permitir la entrada de sodio y la salida de potasio, lo que va a generar una despolarización de la membrana del músculo. Y luego de ello se da la contracción muscular. Entonces, si la despolarización es suficiente, se va a desencadenar un potencial de acción que se va a propagar a lo largo del músculo, produciendo obviamente la contracción. Ahora, en una persona sana, esta cadena de eventos es eficiente y rápida, permitiendo movimientos, por ejemplo, precisos y coordinados. ¿Qué pasa con el bloqueo neuromuscular? Los bloqueadores neuromusculares se pueden dividir en dos tipos, como mencionamos, ¿no? Vamos a tener los bloqueadores no despolarizantes, que como su nombre lo dice, estos medicamentos van a actuar como antagonistas de la acetilcolina, es decir, se unen a los receptores en la placa terminal, pero sin activar el músculo. Al bloquear el acceso de la acetilcolina al receptor, evitan la despolarización y por lo tanto la contracción. Un ejemplo de este tipo es la de tubocurarina que hemos mencionado. El segundo tipo de bloqueo neuromuscular va a ser los bloqueadores despolarizantes. En lugar de impedir la despolarización, estos fármacos van a causar una despolarización continua que se desensibiliza al receptor, impidiendo una contracción muscular sostenida. Ahora vamos a hablar acerca de la farmacología básica de estos medicamentos bloqueadores neuromusculares. Primero un poquito la química, ¿no? Los fármacos de bloqueo neuromuscular se van a asemejar estructuralmente a la acetilcolina, lo cual es clave obviamente para la función. Entonces, la succinilcolina, por ejemplo, va a consistir en dos moléculas de acetilcolina unidas extremo a extremo. Los agentes no despolarizantes, como por ejemplo el pancuronio, van a presentar una estructura diferente con sistemas anulares voluminosos que ocultan esta doble acetilcolina. Todos estos bloqueadores van a contener 1 o 2 nitrógenos cuaternarios, lo que reduce la solubilidad en lípidos y limita su acceso al sistema nervioso central.
Ahora, mencionemos la farmacocinética. Los bloqueadores neuromusculares son altamente polares y también inactivos por vía oral, requiriendo administración parenteral. Estos fármacos presentan una distribución inicial rápida y una fase de eliminación más lenta. Debido a la alta ionización, no cruzan fácilmente las membranas celulares y no se distribuyen ampliamente en tejidos periféricos. Por lo tanto, su volumen de distribución es solo ligeramente superior al volumen sanguíneo. Con respecto a la duración de la acción de los relajantes no despolarizantes, esto va a estar asociado a su vida media de eliminación. Aquellos eliminados por vía renal, como por ejemplo el pancuronio, poseen una vida media más larga y por lo tanto una acción prolongada. Los relajantes esteroides de acción intermedia, como el becuronio y también el rocuronio, se eliminan predominantemente por excreción biliar o metabolismo hepático y son preferidos en la práctica clínica. No obstante, en casos de insuficiencia hepática, obviamente la duración puede prolongarse, ¿no? Ahora, con respecto a lo que vendría a ser algunos fármacos, aquí se nos menciona el atracurio y también el cisatracurio, pues estos van a ser específicamente el atracurio un relajante muscular de acción intermedia. Se inactiva tanto por su metabolismo hepático que en este caso como un proceso espontáneo llamado eliminación de Hoffman. Su metabolito, en este caso la laudanosina, va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y puede causar, por ejemplo, efectos adversos como las convulsiones. Ahora, el cisatracurio básicamente es una versión ya también mejorada, con menor dependencia de la eliminación hepática y también una menor liberación de la laudanosina, ¿no? Por lo que se ha reemplazado hoy en día, en este caso, al atracurio en la clínica. Ahora, tenemos otro tipo de fármaco que también se nos menciona, que vendría a ser el ejentacurio. Este va a ser un bloqueador neuromuscular de nueva generación. Se metaboliza sin intervención enzimática y puede revertir rápidamente como la L-cisteína. Esta está básicamente en fase 3 de ensayos clínicos y se caracteriza por una rápida acción y duración corta, similar en este caso a la succinilcolina, ¿no? Algunos medicamentos relajantes despolarizantes, pues aquí se menciona nuevamente a lo que vendría a ser la succinilcolina, un relajante de acción corta, es decir, entre unos 5 a 10 minutos. Esto se va a metabolizar rápidamente en el hígado y el plasma por las colinesterasas, ¿no? Ahora, este proceso de degradación rápida permite el uso en situaciones donde se necesita un bloqueo neuromuscular de corta duración. Ahora, el mecanismo de acción de los relajantes musculares y su reacción o interacción con los receptores de la acetilcolina en la placa terminal se pueden analizar en dos tipos principales de fármacos, ¿no? Como mencionamos, los relajantes no despolarizantes y los relajantes despolarizantes. Entonces, en primer lugar, los relajantes no despolarizantes, o también conocidos como los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Estos se van a utilizar ampliamente en la práctica clínica y actúan principalmente inhibiendo la acción de la acetilcolina en los receptores nicotínicos. En dosis bajas, estos fármacos, como por ejemplo el rocuronio, van a competir con la acetilcolina en el receptor, evitando la transmisión neuromuscular y causando relajación muscular. A medida que se aumenta la dosis, los relajantes no despolarizantes pueden entrar en el canal iónico del receptor, intensificando el bloqueo muscular y dificultando que los inhibidores de la acetilcolinesterasa, en este caso, por ejemplo, como la neostigmina o también el edrofonio, se reviertan o básicamente reviertan el efecto. Además, estos agentes también afectan los canales de sodio presinápticos, reduciendo la liberación de acetilcolina y debilitando las contracciones musculares espasmódicas. Ahora, un aspecto relevante aquí de estos fármacos es su naturaleza de bloqueo competitivo, que puede ser parcialmente superado mediante la estimulación tetánica, ¿no? Donde una rápida secuencia de estímulos eléctricos aumenta la liberación de acetilcolina, logrando momentáneamente superar el bloqueo. Luego de eso vamos a tener los relajantes despolarizantes. Aquí básicamente vamos a tener, de hecho ya habíamos mencionado, aquí encontramos lo que es la succinilcolina.
que de hecho es el principal agente, que funciona de manera similar a la acetilcolina al provocar la apertura del canal iónico y una rápida despolarización de la membrana en la placa terminal. Este proceso va a causar contracciones iniciales de las fibras musculares que luego entran en un estado de parálisis flácida, ya que la succinilcolina no se degrada rápidamente en la sinapsis. Para esto vamos a mencionar como dos tipos de bloqueos. Bloqueo de fase 1, que vendría a ser la despolarización. En esta fase la succinilcolina actúa de forma similar a la acetilcolina, pero mantiene un estado de despolarización prolongado en la placa motora, llevando a parálisis. A diferencia de los no despolarizantes, el bloqueo de fase 1 se intensifica con los inhibidores de la colinesterasa, lo que dificulta la reversión. En el bloqueo de fase 2 vamos a tener la desensibilización. Con la exposición prolongada a la succinilcolina, la membrana se va a repolarizar, pero entra en un estado de desensibilización, lo que impide que se despolarice de nuevo fácilmente. Este bloqueo se va a asemejar al de los fármacos no despolarizantes y en esta fase el bloqueo puede revertirse con inhibidores de acetilcolinesterasa. Ahora mencionemos un poquito de lo que es la farmacología clínica de los bloqueadores neuromusculares. Ya habíamos mencionado un poquito de lo que es la parálisis del músculo esquelético y pues antes de la introducción, en este caso de los bloqueadores neuromusculares, la relajación profunda del músculo esquelético durante procedimientos quirúrgicos solo se podía lograr mediante la anestesia volátil, es decir, inhalada, la cual debía o por lo menos ser lo suficientemente profundo como para inducir efectos depresores severos en los sistemas cardiovasculares y pues el respiratorio. Ahora, la incorporación de estos bloqueadores neuromusculares ha permitido lograr una adecuada relajación muscular para todo tipo de intervenciones quirúrgicas, evitando los efectos adversos sobre los sistemas cardiorrespiratorios que se producen con una anestesia profunda. Para esto también se hace lo que es una evaluación de la transmisión neuromuscular. Entonces, el monitoreo de los efectos de los relajantes musculares durante la cirugía y la recuperación después de la administración de inhibidores de la colinesterasa se realiza mediante dispositivos que van a estimular eléctricamente los nervios periféricos, provocando contracciones en los músculos de la mano o del rostro. Las respuestas motoras resultantes en este caso de la estimulación pueden ser registradas en la sala de operaciones para evaluar la profundidad del bloqueo neuromuscular. Ahora, tenemos tres patrones de estimulación más comunes, los cuales van a ser los siguientes. En primer lugar, la estimulación de contracción simple. Consiste en un estímulo eléctrico supramaximal a un nervio periférico con frecuencias que oscilan entre los 0.1 Hz y los 1.0 Hz. Las frecuencias más altas se usan durante la inducción y la reversión para determinar con mayor precisión el efecto máximo del fármaco. Número 2, la estimulación del tren de 4. Que en este caso también es conocido como el TOF por sus siglas en inglés, implica aquí la entrega de básicamente 4 estímulos sucesivos supramáximos a intervalos de 0.5 segundos, es decir, 2 Hz. La respuesta se mide comparando la magnitud de la cuarta contracción con la primera, lo que nos da la proporción del TOF, ¿no? Es decir, de la estimulación del tren de 4. Con un bloqueo despolarizante, la respuesta de las 4 contracciones se reduce proporcionalmente con la dosis administrada. En un bloqueo no despolarizante, la relación de TOF disminuye y se aproxima a 1.0 a medida que el bloqueo se va recuperando. Y en tercer lugar vamos a tener lo que es la estimulación tetánica. Consiste en una rápida entrega de estímulos eléctricos entre 30 a 100 Hz durante varios segundos. En un bloqueo neuromuscular no despolarizante o un bloqueo de fase 2 posterior a la succinilcolina se observa un desvanecimiento en las respuestas de la contracción. Otros métodos van a incluir la estimulación de doble explosión y también el recuento posttetánico que ayudan a detectar y también a medir la intensidad del bloqueo neuromuscular residual. Listo, ahora vamos a mencionar estos fármacos que son relajantes no despolarizantes. Entonces, uno de estos relajantes no despolarizantes utilizados durante la anestesia es básicamente la tubocurarina, que básicamente es administrada en dosis de 0.1 a 0.4 miligramos por kilogramo vía intravenosa. Su efecto inicial es la debilidad motora, seguida por la parálisis progresiva de los músculos esqueléticos que se vuelven flácidos y también inextricables a la estimulación eléctrica.
Los músculos grandes como los del abdomen, tronco y diafragma son más resistentes al bloqueo y se recuperan con mayor rapidez que los músculos pequeños, como por ejemplo los de la cara, pies y manos. El diafragma es usualmente el último músculo en paralizarse. Si se mantiene la ventilación adecuada, no se presentan efectos adversos con la parálisis de los músculos respiratorios. Bien, ahora vamos a mencionar los efectos adversos del bloqueo despolarizado. En primer lugar, la hiperpotasemia. En pacientes con quemaduras, daño nervioso, enfermedad neuromuscular, contusión cerebral u otros traumas, la proliferación de los receptores extrasinápticos de acetilcolina puede ocurrir. Por ejemplo, al administrarse succinilcolina, se liberan grandes cantidades de potasio en los músculos, lo que puede causar un paro cardíaco. Entonces, es preferible evitar el uso de la succinilcolina en estos casos debido a la posibilidad de la hiperpotasemia. Bien, en segundo lugar también tenemos el aumento de la presión intraocular. La succinilcolina puede causar un aumento rápido de la presión intraocular, por lo menos menor de 60 segundos, alcanzando su pico entre 2 a 4 minutos y disminuyendo después de los 5 minutos. Esto se debe a la contracción de las miofibrillas o la dilatación de los vasos sanguíneos oculares. Aunque básicamente se aumenta la presión, su uso no está contraindicado para cirugías oftalmológicas, salvo en casos donde hay ruptura de glóbulo ocular debido a traumatismos. En tercer lugar, el aumento de la presión intragástrica. En pacientes musculosos, las fasciculaciones inducidas por la succinilcolina pueden aumentar la presión intragástrica, lo que incrementa el riesgo de regurgitación y aspiración del contenido gástrico. Este efecto es más común en pacientes con trastornos en el vaciamiento gástrico, lesiones traumáticas, disfunción esofágica o también la obesidad mórbida. En cuarto lugar, el dolor muscular, es decir, mialgia. Las mialgias son comunes en pacientes musculosos o en aquellos que reciben dosis altas, por lo menos mayor a 1.5 miligramos por kilogramo de succinilcolina. El dolor es provocado por contracciones musculares no sincronizadas justo antes de que en este caso se comience la parálisis. La incidencia varía entre 1% y el 20%, siendo más frecuentes en pacientes ambulatorios. Ahora, también es importante mencionar las interacciones con otros medicamentos, ya que estamos hablando un poco de la parte quirúrgica. Entonces, con respecto a los anestésicos inhalados, por ejemplo, como el isoflurano, el sevoflurano y también el desflurano, pueden potenciar los efectos de bloqueo neuromuscular producido por los relajantes musculares no despolarizantes. Estos anestésicos pueden afectar la sensibilidad de la membrana postsináptica y mejorar el flujo sanguíneo muscular, lo que incrementa los efectos básicamente del relajante muscular. También existe una rara interacción que puede inducir hipertermia maligna cuando se combina succinilcolina con anestésicos volátiles, una condición que obviamente va a requerir tratamiento con dantroleno. Con respecto a los antibióticos, por ejemplo, los aminoglucósidos, los antibióticos, como en este caso el que hemos mencionado, puede intensificar el bloqueo neuromuscular al deprimir la liberación de la acetilcolina, lo que actúa de manera similar al efecto causado por el magnesio. Este efecto se produce debido al bloqueo de los canales de calcio tipo P en los terminales nerviosos motores. Con respecto a los anestésicos locales y antiarrítmicos, en dosis pequeñas los anestésicos locales pueden reducir la potenciación posttetánica, mientras que en dosis altas pueden bloquear la transmisión neuromuscular. Los antiarrítmicos, como la quinidina o como en este caso otros fármacos, pueden tener también efectos similares al bloquear los canales del receptor nicotínico. Y finalmente, la interacción con otros bloqueadores neuromusculares, el efecto despolarizante de la succinilcolina puede ser antagonizado por la administración de una pequeña dosis de un bloqueador neuromuscular no despolarizante. Por ejemplo, en este caso la tubocurarina o el pancuronio. Esta combinación puede reducir las fasciculaciones y las mialgias posoperatorias, pero aumenta la cantidad de la succinilcolina necesaria para la relajación muscular, lo que genera una sensación de debilidad en los pacientes conscientes, y por esta razón la práctica de curarización previa ya no se utiliza con frecuencia. Hablemos ahora de los efectos de enfermedades y el envejecimiento en la respuesta neuromuscular.
Las enfermedades y el envejecimiento tienen efectos obviamente significativos sobre la respuesta neuromuscular, particularmente en cómo los relajantes musculares no despolarizantes interactúan con los músculos. Por ejemplo, en la miastenia gravis. Esta enfermedad autoinmune afecta la transmisión neuromuscular y bloquea o aumenta en este caso, la sensibilidad a los relajantes musculares no despolarizantes, haciendo que el bloqueo neuromuscular sea mucho más intenso. En estos pacientes, la acción de los relajantes puede ser más prolongada y difícil de revertir. Bien, en segundo lugar, la edad avanzada. En los pacientes de mayor edad, por ejemplo, generalmente mayores de 70 años, la eliminación de los relajantes musculares no despolarizantes se ve reducida debido a la disminución de la función hepática y renal. Esto prolonga la acción de estos medicamentos, lo que implica que la dosis debe reducirse para evitar efectos adversos. Ahora, en quemaduras graves y en enfermedades de motoneuronas, los pacientes con quemaduras graves o la enfermedad que hemos mencionado, como la esclerosis lateral amiotrófica, pueden ser resistentes a los relajantes musculares no despolarizantes. Esto se debe a la proliferación de receptores extrasinápticos que requieren dosis más altas para generar un bloqueo neuromuscular adecuado. Reversión del bloqueo neuromuscular no despolarizante. La reversión del bloqueo neuromuscular causado por los relajantes musculares no despolarizantes se puede lograr mediante el uso de inhibidores de la colinesterasa, que aumentan las concentraciones de acetilcolina en la placa motora. Los fármacos más comunes para esto tenemos la neostigmina y la piridostigmina, que funcionan al inhibir la acetilcolinesterasa de manera secundaria, promover la liberación de acetilcolina desde el terminal nervioso motor. Entonces vamos a mencionar dos fármacos, el edrofonio, que es un inhibidor de la colinesterasa de acción más rápida, aunque puede ser menos efectivo que la neostigmina en casos de bloqueo neuromuscular profundo. Y también lo que vendría a ser el Sugamadex, que básicamente es un agente más reciente y muy eficaz para revertir el bloqueo causado por los relajantes musculares esteroides como el rocuronio y también el becuronio. Se une básicamente a lo que es el rocuronio de manera específica y rápida, disminuyendo sus concentraciones en el plasma y favoreciendo la dispersión del fármaco desde el receptor neuromuscular hasta la circulación. Ahora, algunas consideraciones clínicas que nos menciona el libro es con respecto a la insuficiencia renal y las reacciones adversas. En pacientes con insuficiencia renal, la eliminación de Sugamadex se ve alterada, lo que puede aumentar significativamente la vida media y sus concentraciones plasmáticas, lo que exige precaución en el uso. Con respecto a las reacciones adversas, el Sugamadex puede provocar reacciones adversas graves, como la anafilaxia, la bradicardia, paro cardíaco y alteraciones en los parámetros de la coagulación. Además, puede interferir con la eficacia de los anticonceptivos hormonales y otros medicamentos como el toremifeno. Ahora vamos a mencionar un poquito de lo que son los fármacos antiespasmódicos y los espasmolíticos, que de hecho era la otra clasificación. Estos van a ser esenciales en el tratamiento de diversas afecciones musculoesqueléticas y neurológicas. Estos medicamentos se utilizan para controlar los espasmos musculares involuntarios que pueden ser consecuencia de lesiones o condiciones neurológicas como la espasticidad. La espasticidad se caracteriza por una contracción muscular involuntaria que puede ser intermitente o sostenida, resultando en rigidez que afecta la movilidad y el habla. Este trastorno está asociado en condiciones como lesiones medulares, parálisis cerebral, esclerosis múltiple y accidentes cerebrovasculares. La espasticidad puede originarse por la hiperexcitabilidad de las neuronas motoras en la médula espinal, lo que genera un aumento en los reflejos y espasmos musculares. Para esto vamos a tener tres fármacos que se utilizan para la espasticidad. En primer lugar, el diazepam. Este fármaco pertenece a la clase de las benzodiazepinas que potencian la acción del neurotransmisor GABA en el sistema nervioso central. El diazepam reduce la espasticidad al actuar sobre los receptores GABA en la médula espinal, aunque esto en este caso es efectivo, produce sedación, lo que limita el uso a dosis moderadas, 4 miligramos por ejemplo por día, con un aumento gradual hasta 60 miligramos por día. Aunque otras benzodiazepinas como el midazolam también se utilizan como espasmolíticos, la experiencia clínica es más limitada,
En segundo lugar, el baclofeno. Este es un agonista del receptor GABA-B y actúa mediante la inhibición de la liberación de los neurotransmisores excitadores, como el glutamato, lo que reduce la actividad de las neuronas motoras y aferentes sensoriales. El baclofeno no solo reduce la espasticidad, sino que también alivia el dolor asociado, posiblemente inhibiendo la liberación de la sustancia P en la médula espinal. Se administra principalmente por vía oral, pero también se utiliza por vía intratecal para casos más graves. La dosificación inicial es de 15 miligramos 2 veces al día, aumentando según la tolerancia del paciente. El tercer fármaco va a ser el carisoprodol y también otro fármaco que vendría a ser el meprobamato o el meprobamato. Estos fármacos sedantes actúan como relajantes musculares centrales. Por ejemplo, el carisoprodol se metaboliza a meprobamato, que tiene propiedades sedantes y similares. Sin embargo, el uso prolongado puede llevar a la dependencia y a síntomas de abstinencia como ansiedad, temblores y alucinaciones al suspenderse abruptamente. Ok, mencionemos algunas consideraciones adicionales que nos menciona el libro. Bueno, nos dice que el uso relajante de los relajantes musculares como el baclofeno y también el diazepam deben ser cuidadosamente monitorizados, especialmente en dosis altas debido a los efectos adversos como por ejemplo la somnolencia excesiva, depresión respiratoria y el coma. La administración del baclofeno por vía intratecal puede ser una opción para casos de espasticidad severa que no responden a tratamientos convencionales, pero es importante ajustar la dosis lentamente para evitar efectos secundarios graves. Algunas precauciones con respecto nuevamente a este fármaco es que debe ser no utilizado en este caso, o por lo menos debe haber una precaución durante el embarazo. No hay evidencia directa de malformaciones fetales en humanos, pero en estudios de animales se han demostrado algunos efectos negativos sobre la osificación y otras estructuras. Finalmente vamos a hablar de otros fármacos. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar la tizanidina. Este fármaco es un medicamento espasmolítico que actúa como agonista alfa-2 adrenérgico similar a la clonidina, pero con menos efectos cardiovasculares. Se utiliza principalmente para reducir la espasticidad muscular y se ha estudiado en modelos experimentales con animales y humanos, ¿no? La eficacia y los efectos secundarios de este fármaco es que comparable al diazepam, el baclofeno y también el drantoleno en el tratamiento de espasmos musculares, aunque presenta efectos adversos como somnolencia, ¿no? Es decir, es comparable, pero se presentan algunos efectos secundarios. Por ejemplo, también la hipotensión, mareos, boca seca, astenia y la hepatotoxicidad. Se recomienda monitorear la función hepática y renal en pacientes que lo usan. Con respecto a la dosis y dosificación, en este caso de este fármaco, el tratamiento se inicia con 2 miligramos cada 6 a 8 horas hasta aumentar, nos mencionan que pudiendo aumentar por lo menos hasta los 36 miligramos por día. Además, algunas otras condiciones, en este caso que tenemos que tener en cuenta, también se puede utilizar, por ejemplo, para el tratamiento de la migraña crónica. Ahora, otros medicamentos espasmolíticos de acción central, pues son los siguientes: la gabapentina y la pregabalina, que son medicamentos antiepilépticos utilizados como espasmolíticos en pacientes con esclerosis múltiple, entre otros trastornos dolorosos relacionados con espasmos musculares. También tenemos la progavida y también la glicina. Estos neurotransmisores inhibidores también tienen un efecto en la espasticidad. La progavida, por ejemplo, actúa como un agonista de los receptores GABA-A y el GABA-B, ¿no? Mientras que la glicina va a atravesar la barrera hematoencefálica fácilmente. También podemos mencionar aquí la hidroxilamida y el riluzol, utilizados en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica, y parecen tener por lo menos efectos espasmodíticos, posiblemente a través de la inhibición de la transmisión glutamatérgica, que en este caso en el sistema nervioso central, ¿no? Otro de los fármacos que se nos menciona es la toxina botulínica. Este fármaco se utiliza terapéuticamente para tratar espasmos musculares localizados y afecciones oftálmicas. Actúa mediante la quimiodenervación, bloqueando lo que es la liberación de la acetilcolina en las terminaciones nerviosas al interferir con la función de las vesículas sinápticas. Además de su uso cosmético, por ejemplo, para las arrugas, la toxina botulínica se emplea en el tratamiento de trastornos espásticos, como por ejemplo la parálisis cerebral. Se utiliza también en el tratamiento de la vejiga hiperactiva y también la migraña crónica.
Los efectos adversos incluyen infecciones respiratorias, debilidad muscular y también la incontinencia urinaria, así como también el dolor. Algunas limitaciones que se nos menciona en el libro es que la toxina botulínica ha reemplazado a los medicamentos anticolinérgicos en el tratamiento de la distonia, pero su alto costo sigue siendo una limitación importante, ¿no? Finalmente, ya terminando, en penúltimo lugar vamos a hablar del dantroleno. Este es un medicamento derivado de la hidantoína, similar a la fenitoína, con un mecanismo único de actividad espasmolítica. A diferencia de otros fármacos de acción central, el dantroleno reduce la fuerza muscular esquelética al interferir con el proceso de acoplamiento entre la excitación y la contracción entre las fibras musculares. En la contracción muscular normal, el calcio se va a liberar del retículo sarcoplásmico a través de un canal especializado. El canal de receptor de rianodina, en este caso conocido como el RIR, van a activar la interacción de la actina y la miosina, que obviamente esto va a generar la contracción. El dantroleno va a actuar bloqueando la apertura de este canal, específicamente el RI y el R. En este caso el R y el R1 en el músculo esquelético, impidiendo la liberación del calcio. Este efecto es más notable en este caso en las unidades motoras de la contracción rápida, mientras que el músculo cardíaco y el músculo liso son menos afectados, ya que estos utilizan un canal RIR diferente a RIR2 para liberar calcio. Ahora, se nos menciona aquí básicamente la aplicación a una enfermedad que vendría a ser la hipertermia maligna, ¿no? El dantroleno es particularmente útil en el tratamiento de esta enfermedad, un trastorno que en este caso es genético raro, que puede ser desencadenado por anestésicos generales o bloqueadores neuromusculares, ¿no? Ahora, finalmente hablemos en este caso de los antiespasmódicos, ¿no? Estos fármacos básicamente son utilizados para aliviar el espasmo muscular agudo, generalmente causado por traumatismos o tensiones musculares. Muchos de estos medicamentos actúan centralmente, es decir, afectan al sistema nervioso central para reducir la actividad muscular. Algunos de los más utilizados incluyen el carisoprodol, el clorzozona, el ciclobenzaprina, la metazaglona, lo que vendría a ser el metocarbamadol y también la orfenadrina. Se han sugerido que estos fármacos ejercen los efectos principalmente a nivel del tallo encefálico. Por ejemplo, aquí uno que nos menciona y vamos a hacer énfasis en es la ciclobenzaprina, que es uno de los antiespasmódicos más conocidos y se considera el prototipo del grupo. Su estructura es similar al igual que los antidepresivos tricíclicos y presenta efectos secundarios antimuscarínicos como sedación, confusión y alucinaciones visuales transitorias. Aunque es eficaz en este caso para tratar espasmos musculares agudos causados por lesiones, no es útil en espasmos debido a condiciones como la parálisis cerebral o lesiones de la médula espinal. La dosificación para el tratamiento de espasmos musculares relacionados con lesiones es de 20 a 40 miligramos por día por vía oral, administrados en dosis divididas. Sin embargo, debido a los efectos secundarios y el potencial de abuso, el uso de estos fármacos deben ser cuidadosamente supervisados. Y de esta manera hemos concluido con el capítulo 27. Nos vemos en el capítulo 8, donde vamos a hablar del manejo farmacológico en este caso del Parkinson y otros trastornos del movimiento. Si te gustó este resumen, dale like y suscríbete.